Segunda a los Corintios. Dice, porque todas las promesas de Dios son en Él sí, y en Él amén. Todas las promesas de Dios son en Él sí, y en Él amén. Esto es una afirmación que es declarada por el apóstol Pablo, dirigido por Dios mismo, el Espíritu Santo. Dios le dijo a Pablo, escribe estas palabras, para que la gente entienda que todo lo que tú has dicho, que todo lo que tú has enseñado, que todo lo que tú has predicado, que todo lo que está escrito en mi palabra son verdad. Son verdad. ¿Por qué había sucedido esto? Porque Pablo se había propuesto visitar a Corinto y les había escrito a los corintios diciéndoles que él iba a pasar, una vez que llegara de Macedonia, pasaba a Corinto a visitarlos. Y por circunstancias seguramente ajenas a la voluntad de Pablo, determinadas por Dios, porque Pablo en sus escritos nos hace ver de que él se movía, y cuando quiso moverse en su voluntad, Dios se lo impidió. Le dijo, no vas para Asia, vas para Europa. Y vemos que en todas las cosas él pedía la voluntad de Dios para su vida. Y Pablo les escribe a los corintios porque empezaron los corintios a murmurar de él, diciendo que tal vez, así como no cumplió unas cosas, algunas cosas que él había dicho no se van a cumplir. Por eso en segunda a los Corintios capítulo 1, versículo 17, desde el 16 voy a leer. Dice, y por vosotros pasar a Macedonia, y desde Macedonia venir otra vez a vosotros, y ser encaminado por vosotros a Judea. Así que al proponerme esto, usé quizá de ligereza, o lo que pienso hacer, lo pienso según la carne, para que haya en mí sí y no. Les está diciendo Pablo, lo que les había prometido y no se los pude cumplir. ¿Creen que lo hice con una forma de ligereza de pensar? ¿O quién piensan que yo me tomo decisiones en la carne para estar diciendo hoy sí y al rato no? ¿O siempre sí o siempre no? Es lo que les está diciendo en esa porción de la Escritura. Y luego dice el 18, mas como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sí y no. Porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, por Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en Él. O sea, todo lo que les hemos dicho y lo que les hemos enseñado, lo que les hemos predicado, dice Pablo a los Corintios, no es algo que como acostumbramos nosotros en la carne, decir primero sí y al rato no, sino que nosotros como creyentes en Cristo, como hijos de Dios y dirigidos por su Espíritu,
todo lo que les hemos enseñado y todo lo que nosotros debemos de decir debe de ser sí en Él. Y luego termina diciendo precisamente en el 20, porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén. ¿Qué quiere decir? Sí, es una palabra afirmativa, es una palabra que en Dios todas las cosas se cumplen. Todas las cosas se cumplen. Por eso encontramos después al apóstol Santiago escribiendo allá en Santiago. Vamos a buscar Santiago capítulo 5. Está escribiendo este apóstol, dice 5:12, versículo 12. Dice: pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí, y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Quiere decir que el apóstol Pablo estaba diciéndoles a los corintios: todo lo que nosotros les hemos enseñado en Cristo son sí. Porque si dijéramos que Cristo es un sí y no, entonces estaríamos faltando a la verdad. Estaríamos faltando a la verdad. ¿Por qué? Porque todas las cosas en Cristo son sí y amén. ¿Y qué entendemos por amén? Un sí. Así es. Cuando nosotros entonces mencionamos una palabra escrita o una promesa escrita en la Biblia, Jesucristo dijo: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Eso es una promesa escrita. Según 1 Corintios 1:20, esa palabra de Cristo es un sí. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es un sí. Y aquí la hermana Laurita ahorita dijo amén. ¿Qué simboliza? Para complementar lo que está diciendo Pablo en el 1:20 de 2 a los Corintios, cuando Dios dice algo, es un sí. Pero cuando tú dices amén, estás honrando, glorificando su palabra, diciendo: sí, Señor, lo que tú has dicho, así es. Cuando tú en el culto dices un amén, estás testificando y glorificando a Dios en su palabra, que siempre es sí, es fiel. ¿Por qué esta introducción? Porque cuando Dios trazó el plan para nuestras vidas, Dios en la eternidad te envió al mundo. Tú no escogiste quiénes iban a ser tus padres. Dios escogió. Aunque digas que lo terrible que fue mi circunstancia, Dios decidió y permitió aquella circunstancia desagradable y triste que tú a veces no quieres mencionar o recordar. Dios permitió. Y siempre lo hace con un propósito bueno, de bendecir las vidas nuestras. Él
ha preparado en nuestras vidas las personas, aquellas personas que nos hicieron sentir tal vez tristeza, dolor, angustia. Pero en todo ese propósito Dios tiene un sí, un propósito verdadero para bendecirte y para lograr hacer de ti lo que Él tiene planeado para tu vida. Él ha preparado a las personas, Él ha preparado los avances, las oportunidades. Él tiene muchos sí, muchas verdades, muchas promesas en tu vida planeadas. Por ejemplo, el estudio que vas a tener, el ascenso que vas a tener en tu trabajo, la salud. Él sabía que en la eternidad que te ibas a enfermar, sí. Y tiene preparado el momento de tu sanidad. Pero tiene preparado el primer instante, la enseñanza de que tú debes de conocer de que Él es un Dios que sana, un Dios que ama, un Dios que tiene poder. Y fíjense, un Dios que ama, un Dios que tiene poder. Y la hermana Laurita sigue diciendo amén. Sí, así es. Lo que estoy hablando son declaraciones que están escritas en la palabra y que Dios tiene un plan y un propósito para cada uno de nosotros. Que todos seamos bendecidos en nuestra vida. Que tú, aquella persona, el otro día estaba pidiendo a un joven que oráramos por él porque quiere entrar a la universidad. ¿Sabes qué? Dios tiene un sí para ti. Puede que te hayan dicho 1000 veces que no, pero Dios tiene la última palabra. Y Él dice que sí está llegando a tu camino. Tú dices, es que mi sueño ya parece que no se va a realizar. Hace un año casi estábamos hablando, en el principio de 2014, estaba predicando de los sueños. Y les decía que los sueños, cuando traen bendición para la vida de la persona, y cuando son sueños de honestidad, de rectitud, sueños que al fin de cuentas honren a Dios, son sueños que te van a bendecir a ti, pero son sueños que van a honrar a Dios por el resultado que va a traer a tu vida. Ese sueño vino de Dios. No nació en tu corazón porque sí, porque el diablo no pone sueños. Vamos a cambiarle la palabra sueños, aunque son sueños. Dios no pone en nosotros sueños o propósitos o ilusiones o metas que vayan a traer mal para nuestra vida y que vayan a deshonrar su nombre. Los sueños, las visiones, los anhelos, lo que tú has tenido en tu vida, Dios te los puso para bendecirte a ti y en tu bendición su nombre sea glorificado. Ahora, Dios tiene muchos sí, muchas promesas, muchas verdades declaradas para tu vida. Pero en ese camino para llegar lograr a tu sí, a tu verdad, se van a interponer muchos no. Ay, hubiera dejado así nada más. Porque dijo eso. No nos gusta los no. Pero en nuestro camino hacia nuestros sí, a nuestras promesas, a nuestros sueños,
a nuestros anhelos, a nuestros propósitos, van a estar el no. Para llegar al sí, se van a interponer muchos no. Pero el error que cometen muchos es que se desalientan por el no y dejan de intentar lograr el sueño que Dios les había dado. Cuando se empiezan a interponer los no, dejan de intentarlo. Trabajaron duro, pero no lograron aquel propósito que tenían. Muchos en esta iglesia hemos orado y creído y no hemos obtenido aquello por lo que oramos y creímos. Empleamos tiempo y energía en una relación, y estoy hablando a los jóvenes solteros. ¿Quién de joven no ha tenido una decepción amorosa? Han empleado energía, tiempo, oraron, y resulta que aquella relación se rompió y trajo una tristeza, una profunda tristeza. Yo me acuerdo cuando tenía como 16 años, era un jovencito. Ahora pudiera decir era un niño, aunque ahora ya los de 16 ya no son tan niños. Pero en aquel tiempo sí éramos niños. Y tuve un enamoramiento con una muchacha, hija de un español, se llamaba Nuri. Ahí está la doctora. Nuria Purificación se llamaba. Así son los españoles, escogen cada nombre. Nuria Purificación. Y le decían Nuri o Puri. Entonces ella estaba, su papá tenía un hotel allí en Morelia y tenía un restaurante afuera. Y allí íbamos cada domingo a comer saliendo de la iglesia. Y mi hermano mayor nos compraba unas tostadas como una especie de huevo motuleño. Una tostada con frijolito, jamoncito picado y un huevo estrellado. Le faltaba la salsa de tomate. Y eso era lo que yo pedía y me le quedaba viendo a mi hermano como para que me dijera, sí lo puedes pedir. ¿Qué puedo pedir? Ya. Mi tostada. Pero cuando bajaba Puri y se sentaba en una mesa, ¡wow! Mi corazón se hacía pum, 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 pum. Y hasta el hambre se me quitaba, ni la tostada me podía comer. Así pasaron meses. Y un día me atreví a hacer una notita. Ella sabía, porque yo la miraba, ella me miraba, yo la miraba, ella me miraba. Le mandé una notita y le decía, ¿te gustaría ser mi novia? Me regresó la notita. ¿Tú qué te piensas que eres? Nunca sería tu novia. Mi corazón le dio el primer infarto de su vida. ¡Pum, pum, pum! Cayó destrozado. Nosotros tenemos sueños, pero a veces esos sueños no es el plan de Dios para nuestra vida. Y en ese momento
Yo tardé con una frustración y un dolor y una angustia, no quería, ya no dormí, la vida para mí ya no valía la pena. Nunca le agarré la mano, nunca le di un beso, nada más nos mirábamos. Amor platónico o amor locónico. Llega a suceder. Por eso les digo, empleaste tiempo y energía en una relación y no funcionó. Hay otros que han llevado al extremo sus relaciones. Han llevado al extremo sus relaciones a no nada más de la manita, no nada más besito. Han llegado hasta tener relaciones. Y después se ha roto aquello. Y decían, ¿qué pasó? No que me amaba, no que yo lo amaba, no que ella me amaba. Hay mujeres que abusan de los hombres. Y hay hombres que abusan de las mujeres. Y tan sufre un hombre como sufre una mujer. Lo importante es que en ese propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros, porque Dios tiene una promesa para ti. Dios no quiere que el hombre esté solo. Por eso les digo a aquellos o que la mujer esté sola. Es bien es cierto que a lo mejor Dios tiene un plan y un propósito específico para ti y no el que deseas, pero mientras tú ten tu sueño y ten tu anhelo y piensa que la persona que Dios tiene para ti la tiene en un sí, en un tiempo, después de que pases algunos, no. Pero si yo me hubiera decepcionado por esa primera desilusión y entonces hubiera pensado, las mujeres son de lo peor. ¿Cómo crees que yo me fijaría en ti? ¿Quién te crees que eres? Pues yo dije, ¿quién soy? Cucaracha, una rata. Aunque por ahí me dijeron rata después. ¿Se quedan? Lo importante es que nosotros debemos de entender que hay muchos no que se van a interponer en nuestro camino y que nosotros debemos no de quedarnos ahí, sino debemos de lanzarnos a aquello que creemos que es imposible. Cuando llegue un no a tu vida, en lugar de desalentarte, la actitud correcta es, me dijeron no, pero voy un paso más hacia lograr mi sí. Mi verdad. Porque todas las cosas en Dios son ¿qué? Sí y amén. Vas a tener tu sí. Si tú pudieras mirar al futuro, si pudiéramos hacerlo, y descubrieras que entre tu sueño de abrir tu empresa o tu negocio, o de cursar una carrera, vas a encontrarte muchos no. Pero si Dios te dijo y te puso en tu corazón un sueño, va a ser sí, no te desalientes, no te desanimes, porque Dios estará contigo abriendo las puertas que tienen que abrirse para llegar a tu sí en tu vida. Amén. Si tú supieras que en la consecución de tu plan, de tu propósito, se van a interponer 20 nos. Cuando tú estás yéndote a inscribir a la escuela y llegas y te dicen no pasaste el examen. Bueno, ahorita no, pero para la próxima sí. Y si vuelve otro no, y dije 20, me lancé largo.
Pues 20 veces. Si tú ya sabes que en la 21 va a ser sí, ¿qué vas a hacer? 20, ya llevo 1. 2, quedan 18. Quedan 17, quedan 16, quedan 15, quedan 13, quedan 12. Pero muchos en el camino tiran la toalla. Si tú sabes que tienes un sí, no te rindas. Y hay una historia dentro de la ciencia. ¿Sabían ustedes que el que inventó el foco se llamaba Tomás Alva Edison? ¿Sabían ustedes que para inventar el foco incandescente, esa bombilla que tenía un alambrito de resistencia, un positivo y un negativo, y le sacaba el aire y lo creó un vacío para que aquella resistencia se pusiera roja, pero al ponerse roja diera un destello de luz? Eso se le llamó la bombilla incandescente de Edison. Quiero platicarles y decirles que Tomás Alva Edison hizo, ¿cuántos intentos creen que hizo? El que ya lo sabe, guárdenselo tantito. Pero nada más para los que no saben, ¿cuántos intentos creen que hizo? Denme una cifra. ¿Cuántos? Ah, ya lo dije. 1000 intentos. Les dije que se lo pierda, no lo dije. 1000 intentos. ¿Saben lo que es ustedes cuando estás buscando y sabes que lo que quieres? Él sabía lo que quería. Sabía lo que quería. Tenía una meta, tenía un propósito. Y el hecho de que él inventara la bombilla eléctrica acabó con el uso de las veladoras, de las velas, de las lámparas de petróleo que contaminaban, ahumaban y ensuciaban las casas. Con un solo foquito podías iluminar todo un cuarto. Pero tuvo que hacer 1000 intentos. 1, 2, 3, 100, 200, 300. Cuando le preguntaron, le dijeron: señor Edison, ¿cómo es que usted no se desanimó ni se desalentó? ¿Cómo es posible que usted haya hecho 1000 intentos? ¿Qué fue lo que logró con eso? Ah, la bombilla. Logré la bombilla. ¿Y qué aprendizaje le dio? Que hay 1000 maneras de las cuales no se puede hacer la bombilla. 1000 maneras de las cuales no se puede hacer la bombilla. Y entonces uno de los que le entrevistaba y dijo: es cierto, hay 1000 maneras en las que no se puede hacer la bombilla, pero yo más bien diría que fueron 1000 pasos para un gran invento. 1000 pasos para un gran invento. Cada fracaso aparente que él tenía era un paso que lo acercaba más a su sí. Cada paso que era un fracaso aparente era un no, así no, lo hacía a un lado, volvía a otro, volvía a otro y persistía. Esto es muy importante para que nosotros entendamos que tú no debes de desanimarte ni desalentarte por todos los no que aparezcan en tu camino. Dios sabe lo que hace. Puede ser que tú estés ahora en un no. Puede ser que estás desalentado, desalentada, pero no abandones tu sueño, porque ese sí va a llegar. Y aquí hay un testimonio de un hombre, miembro de una iglesia, que él era trabajador, responsable, era un hombre que se había esforzado
y había trabajado ya bastantes años en esa empresa, y había 3 candidatos para ocupar un cargo de supervisor en esa empresa. Y en esa empresa, uno de los supervisores, ellos ya sabían que ya estaba a punto de jubilarse, que ya lo había dicho: ya me voy a jubilar, ya tengo la edad y ya no quiero, ya se iba de la empresa. Entonces él se consideró como el indicado para ocupar ese puesto de supervisor, porque él era el que más antigüedad tenía. Había sido puntual, había sido responsable, había tenido menciones de calidad de trabajo. Y sus otros compañeros eran buenos y todo, pero no tenían la veteranía y la experiencia que él tenía en aquel cargo de supervisor. Dice que cuando llegó el tiempo, nombraron a uno de sus compañeros. Dice que él se sintió golpeado, triste, decepcionado, frustrado, diciendo: tantos años que me he esforzado, tanto tiempo que he sido puntual, tanto tiempo que he sido responsable, y no me nombraron. Entonces él conocía que este principio que estamos viendo en esta noche, que Dios siempre tiene un sí para los que lo aman y lo honran, los que tienen fe. Y ahorita vamos a ver una porción bíblica en este aspecto. Si tú no te rindes, entonces él dijo: bueno, no me tocó, me sentí mal, me sentí triste, pero no voy a permitir que la amargura tome lugar en mi corazón. No voy a permitir que el resentimiento tome lugar en mi corazón. No voy a permitir que el desánimo y el desaliento capturen mi mente. Dice que él siguió trabajando arduamente, fiel a la empresa, haciendo las cosas todavía mejor que como las había venido haciendo. Y se esforzó. Y pasaron 1 año, 2 años, y aparentemente nada sucedía. Él seguía trabajando, siendo puntual. ¿Por qué? Porque él amaba a Dios y sabía que Dios tarde o temprano lo reivindicaría en la posición de su vida. Dice que comenzando el 3er año, así de buenas a primeras, el vicepresidente de la compañía renunció, se retiraba de la compañía. ¿Cuál fue su sorpresa? Él no pensaba, él calificaba, según él, para ser supervisor, pero lo nombraron vicepresidente de la compañía. Había pasado supervisor, había pasado jefe de departamento, jefe de área. Había 5 puestos antes para poder llegar a vicepresidente de la compañía. Y lo llamaron por los años, la experiencia, el conocimiento, pero sobre todo por su carácter. Y lo nombraron vicepresidente de la compañía. Y eso fue porque no se dejó rendir, ni se desanimó por los no que había recibido. Por eso nosotros debemos de entender lo que pasó precisamente ahí en Lucas 18 del 1 al 8. Lucas 18 del 1 al 8. Jesucristo nos habla en esta porción y dice: también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. De orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo. Pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre,
Sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. La mujer iba todos los días. Hazme justicia de mi adversario. Hazme justicia de mi adversario. Y él no le hacía caso. Ella decía, hazme justicia, quiero que me hagas justicia. Y él le decía, no. Oye, no. Al otro día, Señor juez, hágame justicia en mi adversario. No. Y no. Y no. Y no. Y no. Y no. Hasta que dijo, me va a cansar la paciencia. Me voy a empezar, o ya le empezaba a incomodar. Y entonces dijo, mejor le voy a hacer justicia. Y vean lo que digo. ¿Saben quién está dando la anécdota, la parábola? Jesús. ¿Quién es Jesús? El Hijo de Dios. ¿Quién es Jesús? El que vive. ¿Quién es Jesús? El que está aquí. ¿Quién te está hablando ahorita? Esa es su palabra. Él vive, Él está aquí. Su Espíritu Santo te está diciendo. Y viniendo de continuo me agota la paciencia. Y dijo el Señor. Nos está diciendo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él de día y de noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, oigan, ¿hallará fe en la tierra? ¿Hallará fe en la tierra? ¿Qué está diciendo el Señor con respecto a esta parábola donde dice, ustedes tienen que pedir e insistir, no dejen de orar, no dejen de luchar, no dejen de esforzarse por aquello que ustedes anhelan y que yo les he prometido? Yo les voy a bendecir, yo les voy a sanar, yo les voy a prosperar. Para eso morí, para vencer al enemigo con todos sus males, con todas sus tristezas, con toda su aflicción. ¿A qué vino el Señor Jesús? A derrotar y acabar con las obras del diablo. Y las obras del diablo son fracasos, son tristeza. Y siempre vuelvo a decir, ¿cuál es tu problema? No voy a dejar de estar hablando cuáles son nuestros problemas. Pastor, ya dijo eso hace 8 días y hace 15 días. Tu problema es que tu hogar se está desbaratando. Tu problema es que el dinero ya no te alcanza. Tu problema es que estás desalentado, desanimado. Tu problema es que ya estás cansado de recibir tantos no, que ya no soportas aquella relación. Tienes que esforzarte y seguir pidiendo y creyendo que Jesucristo vino a deshacer las obras del diablo, porque ese vicio, ese alcoholismo, ese tabaquismo, esa drogadicción, esa pasión insana que te llevó al adulterio, que tú crees que no puedes dejar, se puede dejar y va a cambiar si concibes en la promesa de Dios. Dios sabe lo que hace. Puede ser que usted o tú estés en un no. No te desalientes. Va a llegar aquello que te hace falta.
porque todas las promesas de Dios son un sí y un amén. Hay una estadística que dice que el 90% de todas las personas que empiezan un negocio, ¿en qué difícil está esto? Pero Dios nos está llevando a esto. 90% de las personas que inician un negocio fracasan. El 90%. Solamente 10 de 100 logran tener éxito. Ahora tú dirás, entonces ¿para qué comienzo mi negocio? Tú ya fracasaste sin empezar. Tú ya fracasaste sin empezar, porque ni siquiera comenzaste. ¿Qué tal si tú eras de los que Dios había dicho que eras del 10%? Pero no quisiste intentarlo. Y la estadística no termina ahí. El 90% de todos los negocios que empiezan fracasan, pero el 90% de los negocios que empiezan por segunda vez tienen éxito. El 90% de los negocios que empiezan por segunda vez tienen éxito. Quiere decir que de ese 90% que no tuvo éxito la primera vez, si lo vuelven a intentar, si no aceptaron el no, si no dijeron sí, lo vamos a hacer, de ese 100% que habían fracasado, el 90% ahora sí triunfa. Porque lo intentaron por segunda vez, corrigieron errores y cambiaron de planes, de estrategias, lo intentaron otra vez y la estadística, ahí está, y eso no cambia. Triunfan en 90%. Pero el 80% de quienes comienzan un negocio y fracasan, nunca lo intentan por segunda vez. El 90% de los que lo intentan, lo logran por segunda vez. Lo triste es que el 80% de aquel 90% no lo intentó. Fracasaron y no lo intentaron y pasan a formar fila de todos aquellos desanimados, desalentados, que están diciendo todo el tiempo, no se puede, no se pudo, lo intenté, todo se opone, las capacidades, los recursos, la burocracia, van a encontrar todas las cosas que les dijeron no, pero no se dieron cuenta que si lo hubieran intentado otra vez, hubieran sido del 90% que sí tenía éxito. Se rindieron. Y Dios no quiere que nosotros nos rindamos. Por eso puso la parábola del juez injusto. Dijo, no le paren, oren, oren. ¿Quién es el que concede todas las cosas? ¿Quién es el que da todas las cosas? A Él pídanle. No dejes de insistir, confía y Él va a estar contigo hasta que aquello se logre. Y Él dijo, no desmayes, no desmayes. En el primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 1, leemos lo siguiente. Primero de Samuel 16:1 dice, dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto rey.
Y dijo Samuel: ¿cómo iré? Si Saúl lo supiera, me matará. Jehová respondió: toma contigo una becerra de la vacada y di: a ofrecer sacrificio a Jehová he venido. Y ahí vamos hasta el 6. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo: de cierto delante de Jehová estás ungido. Y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Vamos hasta el 12, versículo 12. Envió pues por él y le hizo entrar, porque le preguntó que si tenía más hijos, y ya le dijo que uno que estaba allá cuidando las ovejas. Le dijo: llámalo. Y envió pues por él y lo hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos, de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante, el Espíritu de Jehová vino sobre David. Y se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. ¿Qué fue lo que había hecho Samuel? Ungir a David, el hijo de Isaí de Belén. Lo había ungido como rey de Israel. ¿Cuántos años, te acuerdan más o menos, cuántos años tardó entre la unción y que llegó a tomar rey de Israel? 19 años. 18 años. Quiero que piensen esto. David es ungido rey de Israel. Él, dice la Biblia, que una vez que fue ungido, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo vino sobre él. ¿Qué cosa sabía él? Que al venir el profeta de Dios, el gobernante de Israel, porque estaba Israel antes de ser gobernado por Saúl, era Samuel el que gobernaba Israel. De tal manera que fue puesto Saúl, Dios desecha a Saúl por su desobediencia y manda a ungir a David. Porque David conoce el corazón de todos. Y dice que cuando vino el aceite, David sabía lo que eso significaba, que él había sido ungido como rey de Israel en lugar de Saúl. Y vino el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo le daba convicción a David de que él era el rey. De tal manera que él dijo: bueno, yo soy el rey, ¿y qué? Le dijo a su papá: te me regresas a cuidar las ovejas. Pero si soy el rey. ¿Estaba ungido o no? ¿Era el rey o no? Si era el rey, pero había otro rey. Si era el rey, pero todavía no era su tiempo. Era la unción, era el propósito, era el sueño, era la visión, era ¿un qué? Un sí, porque todas las promesas de Dios eran sí y amén. Él sabía que él era el rey, no era el momento, no era el tiempo, pero él era el rey. Y supo esperar el tiempo. Lo que tú no entiendes es que si sigues leyendo te vas a dar cuenta de cuántos problemas sufrió. Tuvo que huir, porque después Saúl tuvo celos de él, lo intentó matar. Se hizo amigo de Jonatán, mató a Goliat y recibió alabanza de la gente. Y después lo estuvo persiguiendo durante varios años, intentó matarlo. Él le demostró a Saúl que no era su intención, que él podía haberlo matado para haber ocupado el trono de Israel, donde Saúl estaba durmiendo. Él estuvo, cortó un pedazo de su manto y le dijo: rey, amado rey mío, aquí estoy. Si hubiera querido matarte, yo te hubiera matado, pero no, porque eres mi rey.
Él sabía que él no puede quitar al rey hasta que Dios que lo puso lo quitaba. Pero él sabía quién era él y estaba esperando su tiempo. Mientras se encontraba, no, pasó 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, 7 años, 8 años, 9 años, 10 años, 11 años, 12 años. ¿Cuántos tú o yo nos hubiéramos desesperado y dijéramos, tal vez Dios no me ungió, tal vez Dios no está conmigo? ¿Cómo es eso que tengo que andar como una liebre corriendo de un lado para otro, escondiéndome en las cuevas, sufriendo hambres? Sufría hambre, sufría frío, pero él no perdía que Dios le había dado una promesa y que esa promesa era sí. Era así, iba a cumplirse tarde o temprano. Cuando Dios te ha dicho, tú eres mi hijo y la obra que yo comencé en ti la voy a perfeccionar, te voy a santificar, te voy a salvar, te voy a liberar, te voy a rescatar, te voy a proveer, porque eres mi hijo y eres mi hija. Es tan importante que nosotros veamos que tenemos que declarar siempre que Dios cumple lo que Él promete. Cuando Dios, pon atención, cuando sabes tú que Dios tiene un sí en tu futuro, agárrate y no te sueltes, pase lo que pase. Sigue esforzándote, sigue honrando a Dios, porque ahí está el secreto. David honró a Dios siempre. David le dio la gloria a Dios siempre. Y ahí están los salmos. Él decía, Jehová es mi escudo y mi salvación. Llegó a sentirse desesperado, llegó a sentirse angustiado, llegó a sentirse sí. Pero él siempre declaraba y bendecía. Por eso, puede que otras personas intenten convencerte de lo contrario. Otras personas pueden decir que eres demasiado positivo, demasiado esperanzado. Está bien que te lo digan. Que eres iluso. ¿Cómo pues tienes tantas ilusiones de que Dios me va a conceder, de que Dios a mí me dijo? Y ves cómo te va, ves cómo estás, ves cómo tienes. No ves a tu esposa, no ves a tu esposo, no ves a tu hijo, pero Él me prometió que estará conmigo y que me va a levantar y que me va a restaurar y que va a restituir y que el dinero de los impíos va a venir sí a ser nuestro. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo cuando nos dio la parábola de la mujer del juez injusto? ¿Qué dijo al final? ¿Hallará fe en la tierra cuando venga el Señor? ¿Qué es lo que nos está diciendo Dios? Que no decaigamos en nuestra fe. Pase lo que pase, oigas lo que oigas y veas lo que veas, porque Él está por encima del mundo natural donde nos estamos desarrollando. Y vuelve otra vez a decirnos, yo soy un Dios sobrenatural que tiene poder para obrar y transformar y hacer el milagro que tú necesitas en tu vida. Por eso, puede que tú hayas sufrido algunos desengaños. Intentaste alguna cosa y no funcionó. Aquello no fue una pérdida de tiempo, porque cada desafío que has cursado ha depositado en ti y en tu interior una fuerza que te está definiendo como una persona de carácter,
una persona firme. ¿Y sabes qué es lo que Dios estuvo haciendo con David? Formándole carácter para poder ser un rey misericordioso. ¿Sabes qué he aprendido yo en mis años para poder llegar al propósito de Dios? Y todavía siento que no lo cumplo totalmente, que todavía me falta y sigo tirando a la meta. Sé que Dios tiene cosas grandes para mí y para mi familia. Y en todo este tiempo he sufrido reveses, desilusiones, desaliento, desánimo. A veces le he dicho: Dios, ¿por qué te tardas tanto en responder? ¿Y saben qué he aprendido? Que Dios ha trabajado en mi corazón y me ha hecho mejor cada día. Y que si no hubiera tenido los no y los no y los no, yo no estaría aquí hoy. Porque Él ha fortalecido mi corazón y me ha hecho más humilde. Yo no era nada humilde. Yo era soberbio, orgulloso, altivo. Pero Dios se ha encargado de ir pulirme, sanarme, limpiarme, restaurar, curar, formar una persona que Él necesita o que Él necesitaba para pastorear una iglesia. Necesitamos nosotros pasar por la escuela a veces del dolor, de la tristeza, de la enfermedad, de las necesidades económicas. Saber que una moneda de 10 pesos era un gran tesoro traerlo en mi bolsa. 10 pesos. Por eso ahora cuando veo y digo: Señor, tú has sido generoso conmigo. Tú has sido abundante. Yo nunca pensé tener lo que tengo ahora. No porque me sobre el dinero, pero tengo en abundancia. Y le doy gracias a Dios porque me ha enseñado a perseverar, a perseverar. ¿Cuántas veces el diablo me dijo: te iba mejor cuando andabas en el mundo? Sí, me iba mejor económicamente, pero no tenía tu compañía, Señor. Ahora tengo tu compañía, tengo tu presencia, tengo tu paz, tengo tu gozo, tengo tu alegría. Y tengo la certeza de que todo lo que has dicho de mí se va a cumplir, porque en ti todas las cosas son sí y amén. El médico puede decirte: mira, aquí está tu análisis, no estás sano. Yo declaro en el nombre de Jesús que estoy sano, porque Jehová es mi sanador. ¿Qué es lo que tienes en tu vida? Una necesidad en tu casa, en tu hogar, con tu hijo, con tu hija. Y vamos a seguir predicando sobre eso. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que no te rindas. Que hallará fe en la tierra, hallará fe en tu vida, hallará fe en tu corazón. Si tú tienes fe de haber restaurado a tu padre, a tu madre, a tu hogar, a tu familia, a tus hijos, lo vas a encontrar. Sepa que el no es para siempre, porque en Dios no hay no, en Dios hay sí y amén. ¿Cuál es tu problema? Dios te dice: yo estoy aquí esta noche para bendecirte. Yo estoy esta noche para que no renuncies a tu sueño, a tu necesidad. Antes de hacer un llamamiento para que pases a recibir en esta noche lo que tú has soñado,
Si le prometes a Dios honrarlo con tu fe y le prometes a Dios no rendirte, porque los que no se rinden son los que logran. Al Señor Jesucristo lo trataron de quebrantar. Yo no me explico, si lo iban a matar, ¿para qué azotarlo? Lo azotaron, lo golpearon, lo lastimaron, lo dañaron, para que su cuerpo físicamente sufriera, para que él renunciara. El diablo sabía, pero él pasó todo ese tiempo sabiendo una cosa: yo tengo un sí de mi padre. ¿Cuál era el sí de su padre? Te voy a resucitar, hijo, te voy a resucitar. Tú no dejes de creer y de confiar en mí. Pero esta noche Él quiere salvar a algunas personas que están aquí. ¿Qué quiere decir salvar? Tú por tus pecados vas camino al infierno, pero Dios te ama tanto que dio a su Hijo Jesucristo para morir en la cruz en tu lugar. Jesucristo subió a la cruz. Él era sin pecado, pero subió a morir por los pecadores. Y tú eres un pecador o una pecadora, y necesitas la salvación de tu alma, el perdón de tus pecados. ¿Y sabes qué te ofrece Dios en esta noche? Hoy te ofrece perdonarte. Y su palabra dice: si alguno cree en mí, tiene vida eterna, y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que me ha entregado a mí su único Hijo, para que todo aquel que cree en mí no se pierda, mas tenga vida eterna. Y también Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. En esta noche Jesús te está diciendo: acéptame en tu corazón, recíbeme como tu Dios. Di: tú vas a ser mi Dios, tú vas a ser mi Rey, mi Señor, y quiero que seas el Salvador de mi alma. Si tú le dices a Dios en esta noche eso, Él va a entrar a tu corazón y va a vivir en ti y va a estar contigo conforme a su palabra todos los días hasta el fin del mundo. Y eso es un sí y amén. Por eso, en esta noche, yo te invito para que le entregues tu vida a Jesús. Si lo hiciste antes y dudaste, hubo un tiempo de luz, de duda, de lucha. ¿Será que lo recibí? ¿Será que le entregué? Si has dudado, hoy dile: Señor, no más dudas. Hoy te entrego mi vida. ¿Quieres hacerlo? Repite esta oración conmigo ahí en tu lugar. Dile al Señor: Señor y Dios Todopoderoso, yo reconozco ante tu santidad que yo soy pecador o pecadora, que he hecho lo malo delante de tus ojos, y que mis pecados me llevan a la muerte eterna. Hoy me arrepiento y te pido perdón, y te invito a entrar, Señor Jesús, en mi corazón. Señor Jesús, te recibo como mi Dios, mi Señor y mi Salvador. Amén. Si tú hiciste esta oración, Él ya entró. ¿Por qué? Porque su palabra dice que Él estaba tocando a la puerta de tu corazón. Y si alguno le abre la puerta, Él entra. Así está escrito. Y como todas las promesas de Jesús son sí y amén, entonces Él ya entró a tu vida. Ahora te pone el Espíritu Santo en tu corazón y te marca con un sello que dice: este es mi Hijo,
Por eso pongo mi presencia en ti. Qué precioso. Ser hijo de Dios es recibir la presencia de Dios en tu vida. Y Él te ha perdonado tus pecados. Por eso, si tú hiciste esta oración, yo te pido que te pongas de pie y en tu lugar. Ponte de pie en tu lugar. Si tú hiciste esta oración, Dios te bendiga, 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 Dios te bendiga. Pasen, voy a orar aquí por ustedes, pasen al frente. Vengan, no se queden en su lugar. Llénense de gozo. Denle un aplauso. Denles un aplauso. No se queden en su lugar. No se queden en su lugar. Porque su fidelidad Te felicito por pasar. Se necesita valor, sí. Se necesita valor, sí. Pero hay que declarar que Jesucristo es nuestro Señor y nuestro Salvador. Y si Él dijo salvación, que lo hará, vida eterna. así será. Dios está en sus corazones. Mi trabajo es creer y caminar bajo la fe, y el de Dios será hacerlo. Bienvenidos al reino. Todo el Bienvenidos al reino. porque Él no improvisa. En el nombre de Jesús. Él siempre bendigo tiene este un bebé. plan. Amén. Y aunque los tiempos Bendición. no se presten, Bienvenida al con reino. todo y esto y Él lo Hija de hará. Dios, hijos de Dios aún perdonados. Hijo Mi de trabajo Dios. es creer y abrazarme A la fe, todo es creer. El trabajo de De Dios es hacerlo. Él sabrá disponer los tiempos. Bien. Mi trabajo es mantener Tener la calma en lo duro de la circunstancia. El trabajo es de de Dios Dios. es abrir las puertas y romper murallas. Mi trabajo es Padre, en este momento te damos gracias por la salvación de estas personas, por estos jóvenes, por estos niños, por estas damas y por estos caballeros. Los bendigo en tu nombre, los pongo en tus manos. Señor, yo te doy gracias por la salvación que has dado esta noche a sus almas. Ahora ellos son tus hijos, tú eres su padre, te pertenecen porque los compraste con precio de sangre. Hoy, Padre bendito, los cubro con tu sangre preciosa y te ruego, Espíritu Santo, que ya estás en ellos. Si alguno de ellos está enfermo, en el nombre de Jesús, sana, sana y restaura. Y bendice a esta criaturita que viene en camino. Dale una sanidad completa y haz que sea de bendición desde este momento para sus padres. En el nombre de Jesús. Amén. Un aplauso a nuestro Dios. Atrás de ustedes hay una persona que es miembro de esta iglesia que les va a dar un abrazo en el nombre de Jesús y les va a decir: bienvenido a la familia de Dios. ¿Está atrás de usted? mi trabajo es creer